Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, para la capacitación, contamos con la doctora Erika Yana Echegaray Orcero. Ella es médico cirujano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, cursante de la maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente de la Universidad San Martín de Porres. Tiene un diplomado en Medicina Ocupacional y de Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También cuenta con un diplomado en gestión de riesgos laborales y salud ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola y un diplomado en medicina del deporte de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Muy buenas tardes, Erika. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy el pase para que puedas iniciar con esta charla. Buenas tardes, Doris. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, gracias a todos por estar en esta capacitación que, debido al contexto que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, que es inevitable hablar de la pandemia por COVID-19, es muy importante tratar, ¿no?, conocer un poco, algunos mitos y sobre todo tener la claridad del tema de la importancia de cuidar nuestra salud mental en el trabajo. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la salud mental, ¿no? Sabemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, bajo este concepto, la salud mental va a abarcar una gama muy amplia de actividades que van a estar relacionadas de forma directa o indirecta con el componente de bienestar mental, ¿no? Y está relacionada a la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de personas afectadas por dichos trastornos. Entonces, mucho tiempo la salud mental ha sido vista tal vez como un tabú, o a veces se le da más importancia a la salud física, pero es importante que recordemos que nosotros somos organismos biopsicosociales. Esto quiere decir que no solamente somos un cuerpo, no solamente debemos enfocarnos en nuestro bienestar físico, y así como es tan importante tener una buena alimentación, una buena hidratación, es muy importante tener una buena salud mental y detectar tempranamente cualquier patología, cualquier enfermedad que debe ser tratada por un médico especialista como cualquier enfermedad, ¿no? Nosotros como sociedad, también en las empresas, es muy importante normalizarlo, ¿no? Porque es parte de nuestra salud como un todo. Entonces empezamos hablando un poco del marco legal en Perú. Esto también nos da un buen indicador, ¿no? Ya tenemos normativas que se enfocan en la salud mental de todos los peruanos. ¿Cuál es el objetivo de la ley 30947, la ley de salud mental? Es establecer el marco legal para garantizar el acceso a servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, y también condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, de la familia y de las comunidades. Y acá vamos a ver brevemente algunos aspectos de los reglamentos, del decreto 007-2020 SA. Vemos que ya en las instituciones privadas deben hacer ciertas actividades de carácter preventivo para poder contribuir con todos los objetivos de esta ley, ¿no? Por ejemplo, programas de nutrición y alimentación, programas de actividad física, actividades socioculturales y deportivas, estrategias para el manejo del tiempo, que esto es muy importante, sobre todo ahora que estamos haciendo teletrabajo, o la gran mayoría de personas lo están haciendo. Es muy difícil a veces saber gestionar el tiempo, ¿no? Sobre todo los que tienen hijos pequeños también que están en colegio, en el nido, etcétera. Entonces uno tiene como que partirse en varias partes, cumplir el rol personal, el rol profesional, el rol familiar, etcétera. Y esto puede ser una gran fuente de estrés, no saber manejar los tiempos.
También el acceso a servicios sociales y de salud, programas de abordaje de agotamiento profesional, las capacitaciones en competencias socioemocionales, que es muy, muy importante. Los empleadores puedan capacitar a sus trabajadores en estos temas socioemocionales. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos herramientas para manejar nuestro estrés o de repente no sabemos identificar si realmente tenemos una depresión o pensamos que solamente estamos tristes, ¿no? Entonces hay grandes diferencias ya que estas patologías mentales se deben tratar por un profesional y si no se tratan van a tener consecuencias muy importantes. También vemos el programa de reconocimientos y logros y programas de autocuidado, ¿no? El buen trato y una vida libre de violencia. Y aquí vemos también un resumen de lo que estamos conversando, ¿no? Promoción del clima organizacional, plan y programas para la salud mental, medidas para el trabajo y familias, ajustes para el trabajo para personas con discapacidad, programas para la identificación, evaluación, atención y protección ante el estrés laboral y directrices para el bienestar de la persona, ¿no? Por encima de los intereses laborales. Ahora quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes. La globalización ha contribuido al aumento del estrés relacionado al trabajo, ¿no? Y trastornos asociados. Ahora, hace más de un año estamos viviendo la pandemia que definitivamente ha aumentado todos los índices de estrés por varios factores, ¿no? Tanto por temas personales, porque muchas personas han tenido pérdidas, tanto laborales, tal vez cambios en su situación económica, también en la situación laboral y sobre todo en la parte personal, ¿no? Ahora es muy difícil no conocer a alguien que haya perdido a un ser querido por COVID o que no haya vivido lo que es el COVID y la situación tan compleja que está viviendo nuestro sistema de salud y nuestro país, ¿no? Entonces, se estima, esto es fuera del contexto COVID, que 1 de cada 5 personas en el trabajo puede padecer problemas de salud mental. Como les comenté al inicio, el estigma es una barrera muy importante que debemos saber manejar y frecuentemente las personas que tienen problemas de salud mental lo ocultan por temor a la discriminación. ¿Cuáles son los efectos negativos de los estigmas en la salud mental? Como les comentaba, en nuestra sociedad y en realidad en general en el mundo el tema de salud mental muchas veces es visto como un tabú, ¿no? No, a veces las personas no se expresan bien de aquellos que pueden tener cualquier patología, sea ansiedad, depresión, cualquier trastorno, etcétera. Entonces uno claramente se puede sentir discriminado, ¿no? O de repente se puede sentir con temor a buscar ayuda, con vergüenza. Entonces, pues es tan importante y más adelante vamos a ver cómo nosotros, tanto como empleadores, como trabajadores y como compañeros de trabajo, podemos ayudar a las personas que tengan este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué efectos podemos ver? Por ejemplo, la persona que sufre esta discriminación puede creer que nunca va a superar ciertos desafíos, ¿no? O que su situación nunca va a mejorar. También, esta parte es muy importante, que un seguro médico que no cubre adecuadamente el tratamiento de la enfermedad mental. Yo les quiero compartir una experiencia. Yo he llevado varias certificaciones de medicina mente-cuerpo y manejo del estrés en la universidad en el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos. Entonces allá el tema de salud mental sí está muy posicionado. Por ejemplo, si tenemos una persona, un paciente que es hipertenso, ¿no? Sabemos que la hipertensión, la presión alta, tiene tanto un componente físico, ¿no? Que debemos tratar con medicación, y también un componente, ¿no? El tema de estilo de vida saludable, ¿no? Que tiene que haber una buena alimentación, una buena hidratación, no consumir sustancias nocivas, ¿no? Como tabaco, alcohol, etcétera. Tiene un componente muy importante que es el estrés, ¿no? Entonces allá va un paciente a ciertos hospitales o ciertos centros de salud
y el médico especialista lo deriva al área de medicina mente-cuerpo, ¿no? Y en el área de medicina mente-cuerpo se encargan de darles programas de manejo del estrés, programas de resiliencia. Y lo más interesante de esto es que el seguro médico les cubre estas atenciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en nuestro país estamos pues muy lejos de eso aún, tiene que ser un objetivo, ¿no? Debemos incorporar la salud mental, tanto en este tipo de herramientas de medicina mente cuerpo como en las psicoterapias, etcétera, para que las personas tengan acceso, ¿no? Pero sabemos pues que ahora incluso somos más conscientes de eso, ¿no? La dificultad de no tener acceso a un seguro, ya sea un seguro del Estado, un seguro privado, etcétera. Lo estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Entonces, es importante que nuestras autoridades no puedan considerar la importancia de la salud mental y que finalmente las aseguradoras pues tengan esta cobertura o los centros de salud den estas facilidades, ¿no? Que la falta de recursos no sea una limitante para que una persona pueda tratar cualquier trastorno mental. También pueden sufrir hostigamiento, violencia o acoso. ¿A qué nos lleva? ¿No? A que esta persona se resista a buscar ayuda o tratamiento. A veces también hay la falta de comprensión por parte de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de otras personas que pueden hasta minimizarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que tiene depresión y una persona que podemos ver aparentemente bien, ¿no? Que tiene un trabajo, su familia, etcétera, y tiene depresión. Entonces, un amigo, un compañero, esto es muy común, le puede decir, ay, pero si tienes todo y yo te veo reírte, ¿no? ¿Cómo puedes estar deprimido? Pero la depresión es una patología que tiene alteraciones de ciertos neurotransmisores y necesita medicación y terapia, ¿no? Entonces es más allá de sentirse triste o deprimido o una persona ansiosa, ¿no? Y es muy importante entenderlo porque a veces la familia, los amigos incluso lo pueden ver como una debilidad, ¿no? Ay, pero no eres fuerte, no superas esto. Sin embargo, la realidad es otra, es una patología que necesita tratamiento y terapia. Y esto nos puede llevar a menos oportunidades laborales o para participar en actividades escolares o sociales. Entonces, definitivamente, todo esto va a tener implicaciones en el trabajo, ¿no? Podemos ver que pueden haber mayores tasas de ausentismo, de presentismo, ¿no? Es que está la persona, pero realmente no está, su cabeza está de repente en otro lado, ¿no? Pueden haber reclamos de incapacitación, pueden haber lesiones o enfermedades, quejas de personal, rotación de personal, consecuencias legales, etcétera, ¿no? Y hablando en términos ya de seguridad y salud en el trabajo, si tenemos de repente un trabajador que tenga cualquier tipo de patología mental no tratada, eh, puede ser más propenso a cualquier accidente o cualquier práctica laboral poco segura, ¿no? Que luego se puede traducir en un accidente. Entonces, todo esto es como un círculo vicioso, ¿no? Y es importante notarlo y darle la importancia que merece. A ver, creo que hay un micrófono prendido. Listo, entonces continuamos. Les comentaba que la depresión es una de las patologías más comunes, ¿no? Globalmente, más de 300 millones de personas de todas las edades lo pueden padecer. Es la principal causa de discapacidad y es un gran factor que contribuye a la carga mundial de enfermedades. Pero hay tratamientos que son muy efectivos para la depresión, no solamente, como les comentaba hace unos minutos, que incluyan medicación, sino también psicoterapia y también herramientas de la medicina mente-cuerpo, que es lo que les comentaba también en un inicio. Entonces aquí vemos un cuadro muy interesante de una guía de la Organización Panamericana de la Salud que nos puede ayudar a identificar la depresión en el trabajo. Entonces vamos a ver cómo se siente, ¿no? Y cómo los compañeros lo pueden ver. Por ejemplo, la persona deprimida tiene sentimientos profundos de tristeza,
¿Y qué puede hacer? Aislarse del equipo, ¿no? También puede tener pérdida de interés en el trabajo o actividades sociales. Esto es un signo muy común, ¿no? A una persona que tiene depresión, de repente antes le gustaba hacer una actividad y ahora ya no le gusta, ¿no? ¿Y cómo lo puede ver un compañero? Como si fuera apatía o indiferencia, perdón. También cómo se siente la persona deprimida. Puede tener alteraciones en su concentración, pero de repente su jefe o su jefa o compañeros lo ven como que, ay, se olvidó esta tarea, no ha cumplido con esto, no ha cumplido con aquello, ¿no? Como una falta cuando tal vez es que tiene otro tipo de problema. También tienen olvidos y dificultad para recordar las cosas y para los demás puede verse distraído. Hay dificultad para la toma de decisiones y los compañeros como lo ven, como si fuera una persona indecisa, como si no cumpliera con su productividad, etcétera. También pueden haber alteraciones para dormir, ¿no? Puede que la persona no consiga el sueño o no tenga un sueño continuo, se levante varias veces en la noche, o tal vez duerma mucho, ¿no? Hay personas que tienen más sueño de lo normal. ¿Qué va a pasar? Van a ver que llega tarde al trabajo, que se cansa mucho más, eh, y esta es un factor muy importante, ¿no? Que si yo tengo un trabajador que está cansado, etcétera, realizar prácticas laborales inseguras que nos podrían llevar a accidentes, ¿no? También hay sentimientos de inutilidad y de culpa inapropiada. La culpa viene de la mano con la depresión, ¿no? ¿Y cómo podemos ver esto? Como si la persona no confiara en sí mismo, como si no confiara en sus habilidades. Vemos también que hay pérdida de energía, la persona está muy cansada, ¿no? Y como lo ven los compañeros, como si estuviera desmotivada. También hay irritabilidad, enojo, tendencia al llanto, y sin embargo los compañeros lo pueden ver como reacciones inapropiadas, como va a tener definitivamente alteración en las relaciones con sus otros compañeros. Y también pueden haber cambios de peso o apetito, ¿no? Y bueno, vemos que la apariencia de la persona puede cambiar. Ahora, ¿qué es lo que yo les quiero dejar de mensaje con el tema de la depresión? Que la depresión no es solo sentirse triste, ¿no? Si nosotros vemos o sentimos cualquiera de estos signos que hemos mencionado, que hoy en día, de hecho, hay muchos estudios ahora del impacto de todo el tema de la pandemia sobre la salud mental, ¿no? Porque obviamente ha tenido una repercusión muy importante y yo me imagino que de los que estamos acá en esta charla, muchos lo hemos sentido. No creo que ninguno de nosotros sea ajeno al estrés o sentimientos de tristeza, ansiedad, etcétera. Entonces, es importante detectar que algo no anda bien, ir a un médico, ¿no? Para no tener temor, ¿no? O de decirle al compañero, ahora más adelante vamos a ver cómo podemos apoyar a un colega que pueda tener cualquiera de estos síntomas y signos, ¿no? Entonces, lo importante es detectarlo, ir a un médico y descartar si efectivamente se trata de un cuadro depresivo o si es que estamos hablando tal vez de algo temporal. Otros estudios demostraron que tratarla reduce el 40-60% en absentismo, presentismo. Aquí hay una información muy interesante, ¿no? Que $1 de inversión en el tratamiento para la depresión y ansiedad produce una ganancia de $4, ¿no? Y hablando de términos económicos, porque tiene un impacto económico importante. Cuando se aborda la depresión en el trabajo de manera proactiva, los empleadores van a reducir sus costos y van a tener un entorno laboral mucho más saludable. Y como les comentaba, algo muy importante es reconocer signos de depresión. Si es que hablamos de empleadores, ¿no? En sus trabajadores, ¿no? Si es que hablamos de nosotros, de nuestros propios colegas, nuestros compañeros, no discriminar, no caer en el estigma, ¿no? de este tipo de patologías, de trastornos y poder ayudarlos. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos crear un espacio amigable para la salud mental en el trabajo. Y tiene estas características de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Vemos que valora la diversidad, incluye servicios de salud que incorporan salud mental, tiene programas y políticas que promueven la salud y el bienestar,
Hay capacitaciones en temas de salud mental, que comentábamos la importancia de eso. Mantiene la confidencialidad. Esto es muy importante, porque muchas veces en las empresas de repente pueden haber rumores, ¿no? Tal persona tiene esto, tal persona tiene aquello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tratarlo con mucha delicadeza, ¿no? Mantener la confidencialidad de cualquier información que tengamos al respecto y sobre todo apoyar a los trabajadores a buscar tratamiento, porque nosotros como parte de nuestra comunidad, parte de nuestra sociedad, somos agentes de cambio, ¿no? Entonces nosotros podemos marcar la diferencia. Si es que yo contribuyo a que una persona que tenga ansiedad, depresión, cualquier trastorno mental, no solo depresión, se sienta discriminada o sea humillada, etcétera, voy a contribuir a ese ambiente laboral, ¿no? Y no va a ser amigable para la salud mental. Entonces, nosotros debemos ser agentes de cambio, ¿no? Debemos comprender la importancia de manejarlo de forma adecuada y de esta forma las personas que lo padecen van a poder acudir a terapia o al médico, ¿no? Y tener un tratamiento, porque las enfermedades mentales tienen tratamiento, ¿no? Se tratan, solo que el problema es ir, ¿no? Porque a veces no le damos importancia a la salud mental. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer de acuerdo al rol que cada uno de nosotros juega en la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los empleadores? Siempre estos cambios deben ir desde la cabeza hasta la última parte de la cadena de la empresa, ¿no? Entonces, el empleador debe sensibilizarse en temas de salud mental, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver, ser un ejemplo para el resto de la empresa y poder incorporar esta cultura, ¿no? Hay que modificar los factores de riesgo de estrés en el trabajo, ¿no? A veces esto puede ser un poco complicado porque hay ciertas tareas, ciertos tipos de trabajo que tienen más estrés, ¿no? Pero hay que tratar de identificar los factores de riesgo psicosocial y poder adaptarlos, ¿no? Hay que desarrollar un clima organizacional que promueva bienestar, que promueva la creatividad, ¿no? Que la persona se sienta a gusto, se sienta contenta en su trabajo, porque nosotros pasamos la mayor parte de nuestro día y probablemente nuestras vidas en el trabajo. Entonces, tiene que ser un bonito ambiente para que nos podamos también nosotros desarrollar profesionalmente y personalmente. Hay que facilitar el acceso a la atención de salud para los empleados que lo necesiten. Es muy importante ser perceptivos y ser flexibles a las necesidades de los empleados, ¿no? A veces es difícil, es muy complicado separar la parte personal de la laboral, ¿no? Obviamente cuando estamos en el trabajo debemos estar enfocados en eso, pero nosotros no podemos disgregarnos, no nos podemos separar en dos, ¿no? Yo no puedo ser la Erika de mi casa y la Erika del trabajo, ¿no? Yo probablemente en la casa pueda cargar ciertos problemas de trabajo o viceversa, no es lo correcto, ¿no? Porque cuando ya uno termina la parte laboral o personal, pues debe saber separarlo. Pero no podemos disgregarnos, como les digo, ¿no? Somos un todo. Entonces, hoy en día es cuando más apoyo como empleadores se debe darle a los trabajadores. Porque, por ejemplo, me imagino que muchos tienen algún trabajador, tal vez que haya estado enfermo de COVID, que haya perdido a alguien y esté de luto, que tenga la familia enferma, etcétera, ¿no? Muchas situaciones que yo creo que hoy en día, con el golpe que nos ha dado la pandemia, de hecho, somos más sensibles porque muchos hemos vivido situaciones complejas, ¿no? Es como si un golpe de realidad y son tiempos complicados, ¿no? Entonces, hay que entender, tratar de entender a nuestros trabajadores, tratar de entender el contexto, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador llega tarde, preguntar por qué, ¿no? No necesariamente decir, pero ¿por qué llegas tarde? ¿No? A menos que sea algo continuo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ese trabajador está buscando un balón de oxígeno para su familiar? ¿No? No sé si me dejo entender. Entonces, hay que, sobre todo en estos tiempos,
ser más perceptivos, ¿no? Entendernos entre nosotros en general como sociedad, no juzgar, ¿no? Entendernos porque todos estamos viviendo situaciones complicadas. Y bueno, combatir el estigma, ¿no? Y fomentar la discusión abierta sobre la salud mental en el trabajo, que ya lo hemos ahondado hace unos minutos. Ahora, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Esta parte es muy interesante. Practicar la resiliencia y el autocuidado, ¿no? La resiliencia es la capacidad de superar las adversidades de la vida, saliendo fortalecidos de ellas. Bueno, este último año y medio no podemos negar que ha sido un aprendizaje en el que sí o sí hemos aprendido a salir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades. Entonces, hay personas de acuerdo a cómo se han ido desarrollando su crianza, tipo de personalidad, etcétera, pueden ser más resilientes que otras, pero lo bueno es que la resiliencia se cultiva, ¿no? Entonces yo de repente no me considero una persona muy resiliente, pero puedo hacer cosas para cultivarla, ¿no? Puedo practicar la meditación, puedo practicar técnicas de respiración, puedo practicar el mindfulness, que es una herramienta excelente también para el manejo del estrés. Y sobre todo el autocuidado, ¿no? El autocuidado es no olvidarnos de nosotros mismos, tal como lo dice su nombre. Y sobre todo ahora que debemos estar bien de salud, debemos cuidarnos, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra hidratación, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Cuidar qué vemos en las noticias, qué escuchamos en las noticias, qué escuchamos en nuestros entornos sociales, ¿no? Para que no nos afecte de forma negativa, que ahora lo vamos a ver en un ratito también. Importante, si necesitamos ayuda, hay que buscarla, no hay que caer en ese ciclo de no, ya lo dejo de lado, ¿no? Por ejemplo, si es que yo me caigo y me fracturo un brazo, voy a ir al médico, ¿no? No me voy a quedar con el brazo roto. Igual es con la salud mental. Si es que yo siento que algo no anda bien, debo buscar ayuda, debo buscar ayuda. Hay que mantener y fortalecer nuestras redes sociales. Hoy en día es muy importante tener un grupo y un apoyo social, tanto amigos como de familiares, ¿no? Con quienes, bueno, está el tema del distanciamiento, ¿no? Y no podemos vernos ni nada. Como saben, no hay que ver a nadie que no viva con nosotros, sobre todo sin mascarillas en estas épocas, pero hay formas de vernos, ¿no? Por videollamada, por Zoom, bueno, ahora todo es tecnológico, ¿no? Entonces, no hay que dejar que eso sea una excusa para aislarnos. Realizar actividad física y actividades recreativas es súper importante también, tomando todas las medidas de precaución, ¿no? Podemos salir a caminar al parque con la mascarilla y nadie nos vea, ¿no? Que no nos, perdón, que no nos crucemos con nadie, ¿no? Entonces, adaptarnos a eso. También llevar un estilo de vida saludable, ¿no? En base a una buena alimentación, hidratación, manejo del estrés, y hablar con nuestros empleadores sobre cualquier necesidad emocional que tengamos, y también, bueno, se recomienda conocer los derechos. ¿Para qué podemos hacer por nuestros colegas? ¿No? ¿Qué podemos hacer por las personas que trabajan con nosotros? Lo primero, a ver, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Ya está. Gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer por nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, no? Primero tenemos que aclarar que queremos ayudar, ¿ya? Muchas veces juzgamos sin querer o a veces queriendo. Entonces, no hay que juzgar porque no conocemos el mundo de cada persona. ¿Ok? No lo conocemos, no sabemos realmente, a menos que sea una persona muy cercana a nosotros que nos cuente esas cosas personales, no hay que juzgar. Hay que aclarar a esta persona que desea ayudar y ofrecerle su apoyo. Hay que animarlo a buscar ayuda profesional cuando ya esté listo, cuando esté lista. Si creemos que esta persona está en peligro inmediato, no hay que dejarla sola, ¿no? Si es que ya vemos que tiene signos de depresión muy severa, no hay que dejarlo solo o sola, hay que buscar ayuda profesional también de servicios de emergencia, líneas telefónicas de crisis, un profesional de la salud que lo pueda ayudar, y siempre mantener contacto con esta persona, ¿no? Porque como les digo, no sabemos realmente por lo que está pasando, no todas las personas confían sus cosas personales a los demás. Entonces, si nosotros notamos ciertos cambios en algún compañero de trabajo, en algún colega, hay
hay que mantenernos siempre cerca de ellos, ¿no? Preguntarles cómo están, etc. Ahora, vamos a hablar de un tema, bueno, totalmente actual y del cual no podemos dejarlo hablar, porque lo estamos viviendo, y es la salud mental en el contexto de la pandemia por COVID, ¿no? Entonces encontré una información muy interesante en el diario El Peruano, que nos dice que el 30% de la población peruana presentaría cuadros de depresión, ¿no? Esto debido a los casos detectados por el COVID y la incertidumbre por las vacunas. Ahora, si nos ponemos a hablar de toda la incertidumbre que estamos pasando, nos podríamos quedar horas, ¿no? Porque no es solo las vacunas, ¿no? Es la atención médica, sabemos que todo está colapsado, es el temor por las personas que queremos, nosotros mismos, el manejo que tiene el Estado con respecto a la pandemia, ¿no? O sea, nuestro sistema de salud en realidad ya estaba mal antes de, ¿no? Entonces nos ha agarrado, por así decirlo, con la guardia baja. Entonces todo esto, esta incertidumbre, estas preocupaciones, puede presentar cuadros de depresión, y va a ser interesante cuando la pandemia ya esté más controlada, ver los índices de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático en la población peruana, ¿no? Va a ser muy interesante verlo, y esperemos pues que el gobierno y el ministerio, ¿no? tengan estrategias para poder manejarlo. Y bueno, otro dato importante es que los centros comunitarios de salud mental, MINSA, recibieron más de 300.000 consultas por trastornos de ansiedad y depresión desde el inicio de la pandemia. Vean cómo ha aumentado en 40% en el último año. Y eso va a seguir aumentando, ¿no? Porque todavía no está controlada. Ahora, ¿cuál es el impacto de la pandemia en la salud mental? Si de por sí nosotros ya tenemos el estrés, ¿no? Como riesgo psicosocial. Resumiendo un poquito el tema del estrés, que es muy interesante, ¿no? Que el estrés es una reacción normal de nuestro organismo, ¿no? Ante cualquier estímulo que requiera que nos adaptemos. No sé si han escuchado de la respuesta de lucha o huida, ¿no? Entonces es algo que se activa en nuestro cerebro y desencadena una serie de cambios en nuestro cuerpo. A ver, perdón, ya. Entonces, estos cambios son buenos, son necesarios cuando realmente estamos en riesgo, ¿no? Sin embargo, nuestro cerebro no es muy bueno diferenciando entre lo que pensamos o lo que vivimos. Entonces, si de repente para mí un estresor es llegar tarde al trabajo, mi cerebro lo va a tomar como si un león me fuera a atacar, y desencadena todo esto. Entonces, la respuesta al estrés se activa muchísimas veces durante el día, y si es que yo no tengo estrategias para manejarlo, me va a afectar y va a tener muchísimas consecuencias a nivel físico, mental, emocional, cognitivo, social, etcétera, ¿no? Por eso es que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, hay esta rama muy interesante de la medicina mente-cuerpo, ¿no? Que ayuda a dar herramientas como la meditación, que también se ve como un tema, o se veía como un tema tabú. Sin embargo, la ciencia ya ha probado que tiene beneficios muy buenos, valga la redundancia, en la salud física y mental, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Si nosotros de por sí ya teníamos niveles de estrés, por así decirlo, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues han aumentado, ¿no? Porque ahora mi estresor no solamente es el tráfico, o llegar tarde, o problemas personales, etcétera. No, ahora tengo muchísimos estresores, ¿no? Tengo el estrés de cuándo va a llegar mi vacuna, cuándo va a llegar la vacuna para mi familia, si consigo cama en alguna clínica hospital para mi familiar, si es que me va a dar COVID o no me va a dar COVID, no sé, de repente me equivoco, pero todos tenemos mucho temor, ¿no? De repente salimos y decimos, ay, de repente he salido, me he expuesto, me va a dar, no me va a dar, y después estamos hasta con síntomas, ¿no? Y de repente no tenemos COVID, pero tenemos esos estresores día a día. Y además, pues que todo lo que vemos en las noticias es relacionado a COVID, y probablemente todo lo que, o gran parte de nuestras conversaciones tengan al COVID ahí también involucrado, ¿no? Entonces han aumentado los estresores. Más estrés, tanto agudo como crónico. El confinamiento también ha tenido un gran impacto. ¿Por qué? Porque ha limitado las
las actividades sociales, ¿no? Porque nosotros necesitamos estar pues con nuestra familia, estar con nuestros amigos, disiparnos, distraernos. Entonces, el encierro de alguna forma también ha afectado. Y sobre todo porque las personas sentimos la pérdida en la libertad de toma de decisiones, ¿no? Es como, ahora yo tengo que quedarme, cuando estábamos en cuarentena, literalmente encerrados, ¿no? No puedo salir, porque se acuerdan que habían militares, policías, pues al inicio de la pandemia. No puedo ir acá. Los adultos mayores han sido muy afectados, ya está demostrado que han tenido cuadros de depresión importantes por el encierro, ¿no? Porque han sido los más vulnerables, pero también han sido los que más hemos encerrado por cuidarlos tanto, a veces también les ha afectado de forma negativa, ¿no? Entonces, esta pérdida de libertad en toma de decisiones también ha aumentado los factores de riesgo y el estrés. También la reducción de atención médica. Sabemos que hoy en día enfermarse de cualquier otra cosa no es como antes, que podías ir a algún centro de salud. Ahora vas y te expones, uno, a riesgo de COVID, y segundo, que probablemente no encuentres atención o demore, ¿no? Lamentablemente, justo en esta semana pues estamos con las cifras terribles. ¿A qué nos lleva esto? A inestabilidad, a soledad, ¿no? Muchas veces podemos sentirnos solos. Hay mucha gente que también se ha aislado de su familia porque trabaja y no quiere ponerlos en riesgo, ¿no? Inseguridad sobre el presente y el futuro porque no sabemos muchas cosas. Una parte muy importante es el duelo, ¿no? Como les comentaba, ¿cuántas personas han perdido a alguien en esta pandemia o en el último año y meses estamos viviendo, ¿no? Y a veces no hay el tiempo necesario para tener el luto, para pasar todas las etapas del luto, porque es un proceso, ¿no? Alguien fallece y ya, ¿no? ¿No? Es toda una etapa, todo un proceso, sobre todo las circunstancias en las que están falleciendo las personas y alguien que tenga un ser querido o alguien cercano que haya perdido. Pero la vida también nos empuja a seguir adelante, ¿no? No nos da tiempo de velar a nuestro ser querido, de despedirnos como quisiéramos. Entonces, no vivir pues de forma adecuada o normal nuestro proceso de luto o duelo también tiene un impacto bastante importante y es un factor a tener en cuenta, ¿no? Porque a veces pues uno tiene un familiar enfermo que lamentablemente fallece y tiene más familiares enfermos y tienes que seguir o tienes que seguir trabajando, ¿no? Porque es el día a día, uno lleva a su casa, entonces afecta tanto en la forma en la que no podemos tener un duelo como debería ser con su proceso, y también pues que ha venido de golpe, ¿no? Muchas pérdidas, ¿no? Particularmente a mí ese tema sí me parece muy importante, muy sensible, ¿no? Porque muchas pérdidas han habido, muchas. Entonces, todo esto, de repente una persona pues que no estaba acostumbrada a ver tantas pérdidas, puede verse afectada, ¿no? Creo que nadie está acostumbrado en realidad, ¿no? Incluso los médicos, ¿no? Que están en primera línea, que los médicos más o menos estamos siempre más cerca de la muerte, ¿no? Lo hemos experimentado, pero aquellos que están en primera línea y realmente se le ven a los pacientes en las manos, es difícil, es muy complicado. Y ya hay estudios que muestran el impacto en su salud mental, ¿no? Entonces es un tema importante. Luego también hay temor y preocupación por nuestra salud y la de los demás, ¿no? Nuestra familia y seres queridos, la situación laboral, la situación económica. Mucha gente ha perdido su trabajo o su situación económica ha cambiado, sobre todo ahora que hay tanta inestabilidad política agregada a la pandemia. Y que puede haber cambios en patrones de sueño o alimentación, dificultad para dormir y concentrarse. Se pueden agravar también problemas crónicos de salud porque, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad crónica,
de repente en este año y medio o año y tantos meses no he ido a verme porque tengo miedo de pisar una clínica. Entonces dejo de lado también mi salud, ¿no? O mis controles preventivos que son tan importantes. Todo eso se deja de lado y afecta de forma directa también enfermedades crónicas, ¿no? También, si es que una persona de por sí ya tenía problemas de salud mental, se agravan definitivamente. Y también hay un mayor consumo de sustancias nocivas, ¿no? Como tabaco, alcohol, cualquier otro tipo de sustancias, porque de repente no tenemos las herramientas para poder manejar, ¿no? Este estrés, esta ansiedad, etcétera, este miedo que todos vivimos, entonces nos lleva de repente a tener un desfogue por, por, por ciertos tipos de sustancias como el tabaco, el alcohol, etcétera, que pueden pues tapar el problema por encima, ¿no? Por así decirlo, pero no ver en la raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora sí es la parte interesante. A ver, algunos estudios demuestran, y bueno, los expertos nos dicen, que es muy importante tomar descansos y reducir el tiempo de noticias por la tele, la radio, las redes sociales. Si todo el día hablamos de la pandemia, va a afectar nuestra salud mental definitivamente, ¿no? Tenemos que ya aprender a convivir con ella, porque ya estamos ahí, estamos en el medio de la ola. Entonces tenemos que aprender a convivir con lo que lamentablemente estamos viviendo hoy. Es importante mantenernos informados, pero de fuentes de información serias, que no transgiversen información. Por ejemplo, pueden entrar a las fuentes de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, ¿no? Que nos van a dar información muy certera e importante, porque a veces viene la vecina, dijo que tomar esto me va a ayudar. Esto, que esta persona que se ha contagiado así, que no sé qué, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué va a hacer? Nos aumenta el miedo, ¿no? Va a aumentar el estrés y está probado que el estrés va a bajar el sistema inmune y me va a hacer incluso más propenso a enfermar, ¿no? Entonces, no hay que estar todo el día en las noticias, ni apenas nos levantamos a ver las noticias, ni apenas nos dormimos a ver las noticias, porque definitivamente están hoy en día, no debemos todo nuestro día enfocarlo al COVID. Hay que tratar de convivir con la situación, como les comentaba. También muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora las personas en general son mucho más conscientes de su salud, ¿no? Entonces es importante tener una buena alimentación, hacer actividad física siempre con las normas de cuidado, ¿no? Caminatas, etcétera. No tenemos que ir a un gimnasio, ni hacer, pues, pesas, ni nada muy intenso. Basta con caminar unas cuadras, 20 minutos, 15 minutos, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo, nuestra salud nos permita, siempre con la mascarilla y el distanciamiento social de las demás personas. Cuando lleguen a su casa, se cambian de ropa o se bañan. Tener un descanso adecuado es muy importante. Hay que tratar de dormir durante la noche, tener un buen descanso para que el cuerpo se reponga y evitar el consumo de sustancias nocivas como alcohol o drogas. También es muy importante hacer actividades que nos gustan, ¿no? Bueno, de repente no puedo salir, pero puedo leer, puedo escuchar música, puedo meditar, puedo ver una película, ver mi maratón de series y promover el autocuidado, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estemos saludables, también en nuestra mente, eso se va a replicar en nuestro cuerpo, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, es el dicho. También incorporar herramientas en nuestra vida para cuidar nuestra salud mental, ¿no? Estas herramientas son, como les comentaba, la meditación, la psicoterapia, en caso sea necesario, el mindfulness, técnicas de respiración, en fin, todas estas herramientas pues, son para hacer otra capacitación, ¿no? Hablar solo de ellas o practicarlas. Entonces, yo les invito a que investiguen, ¿no? Hay muchas páginas y en YouTube muchos videos de meditación, de técnicas de respiración, y muchas veces eso antes se veía como un tabú, como no, que la persona que meditaba tenía cierta creencia religiosa o era así, asá, el típico estigma, ¿no? Y no es así, ya la ciencia, y yo se los digo como médico, ya está comprobado que meditar
tiene muchos beneficios. Y hoy en día hay que practicarla, o por lo menos técnicas de respiración. Se pueden bajar también aplicativos en el celular, que los ayuden a incorporar estas herramientas que realmente les cambian la vida, ¿no? Y te toman 10 minutos de tu día, 15 minutos de tu día, y vas a lograr dormir mejor, poder manejar tu ansiedad, tu estrés, depresión, etcétera. Es muy importante incorporarlo. Las técnicas de respiración, el mindfulness también, que es todo un universo de una herramienta maravillosa. Entonces, es importante hacerlo, ¿no? En otros países incorporan en el colegio, le enseñan desde que son niños a respirar, a meditar, a tener estas herramientas para que crezcan con este kit de herramientas para que cuando se enfrenten a situaciones complejas como las que vivimos hoy o cualquier situación compleja en la vida que siempre van a ver, porque la vida es así, no es lineal, nos van a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. Y no necesitan ni inversión mayor que tener el internet en el celular, ni un lugar especial, ni nada. Véanlo, de verdad, es un tema muy importante. Y bueno, eso sería todo. No sé si es que alguien tiene alguna duda o de repente quiere compartir su experiencia o algún comentario. No sé, de Sí, repente. ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me pueden Sí, escuchar? sí. Bien. Muchas gracias, doctora Erika, por la charla tan amena e informativa. Nos ha ayudado a aterrizar conceptos en esta situación que indudablemente a todos nos ha afectado de una u otra manera, ¿no? Comentarles a los presentes que por favor, si están interesados en realizar alguna consulta, lo pueden realizar por el chat. Mientras tanto, me ha llegado algunas consultas, unas preguntas y voy a empezar con ellas, ¿sí? Ya, perfecto. Voy a leerlas. La primera pregunta es, ¿qué es resiliencia? A ver, la resiliencia es la capacidad de superar las adversidades de la vida saliendo fortalecidos de ellas. Es una cualidad o una capacidad, como le dice su nombre, que nosotros podemos tener, ¿no? Hay personas que son muy resilientes. Por ejemplo, una persona que ha vivido un montón de cosas terribles, sin embargo, sigue con una mirada positiva hacia su vida, etcétera. Pero sin embargo, si yo no soy muy resiliente, no hay de qué preocuparse porque podemos cultivarla, ¿no? ¿Cómo la cultivamos? A través de las herramientas que hemos hablado, del mindfulness, la meditación, respiración, llevando un estilo de vida saludable, etcétera. Eso nos va a hacer personas resilientes y nos va a ayudar a cambiar el enfoque de nuestra vida, porque cuando tú ves la vida con otros ojos, estas adversidades o problemas ya no los vas a ver como, ay, estoy derrotada, todo me pasa a mí, etcétera, ¿no? Que es normal ahora sentirnos así, ¿no? Porque están pasando muchas cosas. Pero ser resilientes nos va a ayudar a tener, y esto es muy importante en los niños, enseñarles esas herramientas. ¿Por qué? Porque la vida está llena de desafíos, ¿no? Entonces, cuanto más podamos nosotros superarlos y aprender de lo malo, es como verle lo bueno a lo malo, ¿no? Como cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, por así decirlo. Entonces, nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero podemos fortalecer nuestra resiliencia definitivamente, hay que trabajar en eso. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Tenemos la segunda pregunta y es, ¿qué es mindfulness? El mindfulness es una forma de vida. Más que una herramienta, el mindfulness se define como estar en el momento presente sin juzgarlo. Es una, ¿cómo lo podemos llamar? Es que es una perspectiva. Ustedes pueden buscar en internet y nos ayuda muchas veces. Nosotros estamos en el pasado o en el futuro, ¿no? Nos olvidamos de estar en el presente. Entonces el mindfulness te enseña, por ejemplo, ahora antes de dormir pueden poner música relajante, cierran sus ojitos y sean conscientes de su respiración. Sientan toda su respiración, el aire que pasa por su nariz, sale por la boca, cómo su pecho o su abdomen sube y baja, cómo se sienten. Y olvídense de cualquier otra cosa. Van a venir un montón de pensamientos,
¿no? De, ay, apagué la luz, ay, está hirviendo el agua, ay, pasó esto hoy día, me peleé con tal, estoy preocupada por tal. Ya, lo que tienen que hacer es entender que esos pensamientos siempre van a ir y venir. Tienen que verlos como si fueran aves en el cielo y no van a coger el ave, ¿no? No cojan el pensamiento. Lo ven, lo dejan ahí y vuelve la atención a la respiración. Entonces, esto es como un entrenamiento, como en el gimnasio, pero entrenas tu cerebro y nos va a ayudar a vivir el presente. Ahora, el mindfulness es un tema súper amplio también, pero en resumidas cuentas lo que hace es no pensemos ni en el pasado, que nos puede generar depresión, o en el futuro, que nos puede generar ansiedad. No adelantarnos, ¿no? Ni lamentarnos por cosas que ya han pasado. Pero es un equilibrio, porque el mindfulness tampoco te dice, vive, ¿no? Como si estuvieras, pues, ay, el día a día. No, pues uno tiene que tener metas, objetivos, planes, ¿no? Pero es no atraparnos ni en el pasado ni en el futuro. Practiquen eso que les digo de la respiración. Muy interesante. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la tercera pregunta y es la siguiente. ¿Cómo reconocer a una persona que necesita ayuda en la salud mental? Es lo que comentábamos, a ver, esto es de este gráfico, sí lo ven, ¿no? Acá vemos un gráfico súper interesante. ¿Lo ven, Daisy? Sí, ¿no? Sí, sí, Ya, perfecto. sí lo Entonces, visualizo. nosotros lo que tenemos que ver en nuestro compañero o compañera es cambios en su comportamiento, ¿ya? Vemos si es que de repente era súper puntual siempre y ahora empieza a llegar siempre tarde, ver qué puede estar pasando, si es que está él o ella pasando por una situación complicada, ver que de repente está más irritable que antes o de repente está más apático, más aislado. Nosotros conocemos a nuestros compañeros, entonces es importante ver cualquier cambio, ¿no? Que no esté como siempre, por así decirlo. O cualquier cambio, pues que no lo consideremos común en esta persona. ¿Y qué hay que hacer? Pues acercarse con mucha delicadeza, te pasa algo en que te puedo ayudar, estás bien, tal vez comparta con nosotros, tal vez no, pero podemos decirle, mira, es importante, si tienes cualquier problema, puedes contar conmigo, o debes hablar con alguien, no te guardes las cosas, puedes hablar con un médico también, ¿no? Entonces, es eso, básicamente ver cualquier tipo de cambio en el comportamiento. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente. ¿A qué profesional se debe recurrir para solicitar ayuda en la salud mental? Lo ideal es, a ver, tenemos la parte del psiquiatra, ¿no? Que es el médico especialista en la salud mental. Y la parte de la psicología nos va a ayudar más con las psicoterapias, etcétera. Pero si es que estamos hablando de un problema como, por ejemplo, ansiedad, depresión, etcétera, el psiquiatra es el que nos tiene que ver. Y hay que cortar ese estigma o eso de, ay, vas al psiquiatra, no, ay, no sé qué. No, es normal, ¿no? Muchas personas lo necesitan y es completamente normal y beneficioso, que te da técnicas, te da herramientas y en caso lo amerites, medica, ¿no? Porque la ansiedad, la depresión tienen tratamiento tanto con la terapia como con medicación, ¿no? Porque es un tema de neurotransmisores, ¿no? Entonces, yo le sugeriría psiquiatría. Es que hay acceso a eso, ¿no? Gracias, doctora, por su respuesta. Nos han dejado una consulta en el chat, la señorita Rocío Zurita, y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando cuando hay una trabajadora es ansiosa y está en depresión y solo quiere hacer trabajo remoto? ¿Hay alguna normativa para apoyar a esos trabajadores? Sí, bueno, como estábamos hablando, ya contamos con la normativa de salud mental. Entonces, si nosotros tenemos un trabajador que nos dice, estoy deprimido, solo quiero hacer trabajo remoto, primero tenemos que hacer, vamos a volver acá las recomendaciones, tenemos que volver a casa. Entonces, primero tenemos que ser sensibles, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando, no? Hay que tratar de entender qué es lo que le está pasando a esta persona. Y sugerirle
vaya al especialista. De repente esta persona realmente tiene depresión, ¿no? O de repente tiene ataques de pánico y le da literalmente pánico ir al trabajo presencial. Entonces, lo que tenemos que hacer es, esta persona tiene el derecho, según la normativa, pues de tener esta atención, ¿no? Entonces, yo le sugeriría recomendar, primero, ser sensibles con esta persona y preguntar qué está pasando, ¿no? Y si dices, no, estoy deprimida, no sé qué, derivarlo a un especialista para ver si necesita tratamiento e inicia tratamiento. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente pregunta. ¿El estrés puede afectar más a los adultos mayores por la pandemia? Si es así, ¿debemos tener una mayor prevención o seguimiento médico especial en el trabajo a los colaboradores que tengan más de 60 años? Sí, bueno, de hecho, el estrés lamentablemente pues no tiene una edad, por así decirlo, que prefiere, ¿no? Puede afectar a cualquier edad. Yo creo que la parte, la población adulta mayor ha sido una de las más afectadas, ¿no? Porque lo hemos cuidado, o sea, los hemos tratado de cuidar tanto, y lo hablo yo también a título personal, y me imagino que varios acá también, ¿no? A nuestros abuelitos, papás, mamás, etcétera, que no salgas, que no vayas acá, no sé qué, y los pobres abuelitos de repente ni siquiera han visto el parque en un año, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una población, y ya hay estudios que han mostrado que están afectados, hay mucha depresión, etcétera. Entonces, y sobre todo porque ellos ya están en una etapa avanzada de su vida, ¿no? Entonces, a veces uno dice, ya está mayor, estás en tus últimos años, y encima viene la pandemia, y todos los medios te dicen que a los adultos mayores les afecta más como era al comienzo. Ahora ya sabemos que las variantes afectan a todos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tienen que buscar ayuda, tienen que buscar soporte emocional, sobre todo en la familia, y los trastornos de depresión y ansiedad son muy comunes en los adultos mayores y también requieren tratamiento. Entonces, sí, la respuesta es, no sé si podría decir son los más afectados, pero definitivamente es un grupo etario muy afectado. Gracias por su respuesta, doctora. Le leo nuestra última consulta y es, si no puedo descansar bien por las noches, ¿es síntoma de ansiedad o depresión? Puede ser de ambos. Tenemos que ver primero por qué no estamos descansando, ¿no? De repente, lo más probable es porque vienen pensamientos y se hace como una bola de pensamientos, ¿no? Empieza con una cosita, viene otra, y nos quedamos toda la noche pensando en eso. Entonces hay que primero descartar un insomnio, ¿no? Que puede ser, los problemas para dormir puede ser, como les comenté, tanto para conciliar el sueño, o sea, para yo quedarme dormida, como un sueño interrumpido. De repente me quedo dormida y me levanto en la madrugada y después ya no puedo dormir, ¿no? Entonces, acá sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la automedicación, porque hay muchas personas que pueden usar pastillas para dormir pensando que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, no, eso te lo tiene que indicar el psiquiatra. Y el insomnio puede ser tanto por síntomas de ansiedad o depresión. No es que una persona que tenga insomnio definitivamente o tiene ansiedad o tiene depresión, porque hay, y esto sea una consulta psiquiátrica, hay muchos cuestionarios, la evaluación, la entrevista médica, que nos van a determinar si la persona tiene ansiedad o tiene depresión, porque son enfermedades que tienen diagnósticos, ¿no? Y hay ciertos criterios o parámetros para diagnosticarla. Entonces, si queremos saber si tenemos cualquiera de esas patologías, es importante descartarlas, ¿no? Y ya luego ver cómo manejar el tema del insomnio. Traten esto que les comenté, la meditación, la respiración, búsquenlo en internet, en YouTube. Hay una página, Mindful Science, se llama, que tiene meditaciones grabadas para dormir, para la ansiedad, depresión, etc. Entonces, Mindful Science, así se llama. Se las recomiendo mucho si es que no pueden dormir. Muchas gracias, doctora, por resolver todas estas preguntas, todas estas consultas de los presentes. Agradecemos mucho a todos su tiempo, su participación y bueno,
esperemos poder tocar este tema en el futuro y agradecer nuevamente a todos, a usted, doctora, y a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.